Egun on denoi eta ongi etorriak gure saio honetara. Como decía, ¿no está encendido? ¿Me escucháis? Igual tengo que acercarme un poco más igual, ¿no? Perdón. Vale. Pues nada, simplemente daros las gracias a todos por asistir a nuestra sesión y a modo de introducción y siendo breve, que tenemos aquí a los protagonistas que son los verdaderos, los conocedores de la materia que vamos a tratar, simplemente 2 minutos, robaros 2 minutos para deciros que a EBAN, que es la Asociación Española de Business Angels, tenemos aquí a Marta Huidobro, que es la presidenta de EBAN y también cofundadora de Business for STEAM, y Deusto Emprende, representado en este caso por mí mismo, Oyer Aurrecoechea, y la red de Business Angels que tenemos en la Universidad Crecer Más. Pues vamos a dar paso, somos los organizadores de esta sesión que creemos que es interesante sobre desinversión y a la que vamos a dar paso pues, en breves minutos. Como os decía, creo que es un tema que despierta bastante interés entre inversores y emprendedores y que está muy alineado con los temas que se están hablando tanto ayer y se están hablando hoy, con relación a la financiación, inversión, aceleración, etc. y desde puntos de vista legal, fiscal, etc. Y creemos que encaja la parte de desinversión o encaja y está alineada muy bien con este marco en el que estamos del B-Venture. Hemos querido reunir a diferentes protagonistas, ellos son los protagonistas, para debatir cómo afrontar un proceso que creemos complejo, decisivo y muchas veces poco visible, pero que creemos fundamental para completar con éxito el ciclo inversor. ¿Y cómo hemos enfocado la sesión de hoy? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estando Marta y yo preparando la sesión, a Marta se le ocurrió, bueno, a mí me pareció una palabra muy ocurrente, juego de roles, ¿no? Y decimos, mira, pues podemos hacer un poco eso, ¿no? Que cada uno en su rol pues nos contraste, nos transmita su conocimiento, su experiencia y su posición, ¿no? Y para ello, entonces, hemos invitado a los principales actores, a los principales roles en el ámbito de la desinversión y el formato será el siguiente. Cada uno de ellos, cada una de ellas tendrá 5 minutos para hablarnos de su experiencia y su perspectiva. Pues simplemente ya paso a presentaros a cada uno de ellos. Tenemos como en el rol de Venture Capital, tenemos a Sana Velastegui, General Partner en C-Lab Venture Factory. Tenemos como Family Office a Juan Maortúa, director de inversiones de Whitehall. En el ámbito del mercado de capitales tenemos a Manuel Ardanza, que es presidente de BMW Growth. En el ámbito corporate, a Julián Gallardo, New Business Development Manager en Mondragón Ventures del Grupo Mondragón. En M&A tenemos a Silvia Altieri, de Let's Finance. Y finalmente tenemos a Carlos Blanco, Business Angels, desde Encomenda Capital Partners. Voy a dar paso ahora a Marta, que un poco os hará una pequeña introducción. Y ya os digo que Marta es un poco coorganizadora junto a Deusto Emprende, como presidenta de EBAN, nos dirigirán las palabras. Daros las gracias a todos, a la organización, a los protagonistas, a todos los que estéis aquí, y no robo más tiempo porque Marta me está escuchando ya. Hola, buenos. Bueno, pues ya me ha presentado ayer. Simplemente dar las gracias a la organización de B-Venture y a Deusto Emprende por permitirnos hacer este panel, que es muy interesante. Ya hemos hecho tres encuentros sobre desinversión, algunos con un formato bastante más largo, con participación del público y tal. Os invito al siguiente que hagamos, que lo haremos también con más posibilidades de participación. La inversión en startup lleva disminuyendo desde 2022. Parece que en 2025 se está recuperando, pero desgraciadamente las cifras nos dicen que en fases muy tempranas todavía no, sigue disminuyendo por 4º año consecutivo. Esto es demoledor para los nuevos emprendedores porque solo los que ya llevan un tiempo están consiguiendo captar dinero, y entonces nos vamos a quedar con una masa de nuevas startups bastante más pequeña. Cuando preguntamos a los distintos actores de Business Angels y otros, todos los que veis aquí, cuáles son las razones para esta falta de desinversión, aparte de algunas macroeconómicas, todos te dicen necesitamos desinvertir para poder seguir invirtiendo. Los plazos de salida se están alargando y mientras no salgamos no podemos reinvertir. Evidentemente, si el plazo se redujera a la mitad,
nuestro dinero ayudaría al doble de emprendedores. Es demoledor como cifra, ¿no? Y, bueno, por eso creemos que es importante que todos los actores del ecosistema entendamos la posición de los otros, qué es lo que nos puede ayudar a eliminar barreras y a encontrar cosas que favorezcan, cuáles son las condiciones verdaderamente que favorecen esa desinversión, y nos pongamos todos un poco a trabajar colaborando en ese sistema. Por eso estamos organizando estos encuentros. Y hemos tenido actores en los previos, como los que tenemos ahora, y otros que no han venido hoy porque no podemos traer cada vez a todos. Entonces, os voy a pasar un par de mensajes de algunos otros que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, tuvimos a Javier Ponce, director general de la SET, que nos explicó por qué el sector público hasta ahora no hacía nada de secundarios y nos dio la alegría de que la SET ahora sí se puede hacer secundarios. Una gran cosa, porque ya el sector público va a contribuir un poco a este tema de la desinversión. También hemos tenido emprendedores, incubadoras, aceleradoras, que nos han explicado cómo es importante establecer las condiciones de salida en esa relación entre los primeros inversores y los emprendedores desde muy del principio. También los abogados nos decían con pactos de socios que no dificulten las salidas y con cap tables ordenados que no sean una locura, porque a veces encuentras actores tan diversos, con intereses tan distintos, que luego salir es que es básicamente imposible. Así que, bueno, y teníamos alguna cosa más, pero yo creo que lo importante ahora es dar paso a cada uno de ellos que nos cuente en qué condiciones, cuando son compradores, están en capacidad de comprar y cómo pueden facilitar las operaciones. Y siempre dejamos el último rol al Business Angel para que nos cuente su experiencia. Carlos ya no es Business Angel, nos lo acaba de decir, pero como tiene una larguísima experiencia como Business Angel, pues queríamos que nos contara cómo hizo él para salir. Así que, sin más, damos la palabra a Sana Belastegui, que te cambia el nombre, de Swan Lab, en su rol de Venture Capital. Muchas gracias. Después no voy a presentar más, vamos cambiando el porque si no les quito minutos que no merecen la pena. Gracias. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Buenos días. Gracias a todos por venir y acompañarnos hoy en esta mesa redonda que tenemos, o por lo menos un poquito de discusión. Como decía Marta y Oyer, yo soy Sana Belastegui y vengo de Swan Lab. Somos un Venture Capital que tiene fondos en el área Tech y en el área Agri-Food Tech, principalmente, que son dos áreas bastante diferentes entre ellas en cuanto a tiempos y demás. Y bueno, yo cuando Marta nos planteó la oportunidad de participar, pues estuvimos un poco comentándolo, ¿no?, internamente y dando una vuelta a cómo vemos nosotros estas posibilidades de salida de los inversores que entran en etapas más tempranas. Lo primero que me gustaría decir es que tenemos que seguir incentivando que entréis, ¿no?, porque sin inversores en etapas tempranas nosotros no podemos llegar, ¿no?, después a ayudar en las siguientes fases. En Swan Lab entramos normalmente en etapas de late seed, early stage, incluso hasta serie A, dependiendo un poco de cuál de los fondos y tecnologías estemos hablando. Pero es verdad que entendemos que en esas primeras fases, igual que nosotros asumimos otros riesgos diferentes, en las primeras fases se están asumiendo muchos riesgos en relación a la oportunidad de mercado y de desarrollo de ciertas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, uno de los primeros puntos que nos venía a la cabeza es un tema temporal, ¿no? Quizás ha habido anteriormente una expectativa demasiado alta en el sentido de que las salidas podían ser más cortas para los business angels y los inversores de etapas iniciales, y realmente cuando miras un poquito lo que sería una media de periodo de salida, pues estamos probablemente en el entorno de los 6-7 años, tranquilamente mucho más que en 3-4 años, ¿no? Excepto cuando tienes, bueno, pues quizás proyectos que son pues que con founders muy killers, que son muy agresivos, que consiguen realmente llegar muy rápido, pero bueno, sabemos que eso es un poco la excepción y no la regla, porque cuesta mucho, ¿no?, como startup desarrollar la tecnología y validarla. Entonces, por un lado, este esquema de temporalidad, de que hay que tener en cuenta que hay que ser
en cierto modo paciente, ¿no? Para encontrar el momento de salida, porque nosotros, por ejemplo, como Venture Capital, si entramos en el periodo más o menos de tercer, cuarto año, que pueden estar en ese late seed o early stage, que serían rondas, pues no sé, de una media de 1,5 millones, 2 millones, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos planteando nosotros nuestra entrada, ¿cómo la planteamos? La planteamos para darle mucha gasolina a la empresa, que pueda conseguir una serie de hitos y de milestones en un periodo de 1 a 2 años, dependiendo del sector. Agri-food es siempre más largo que un SaaS, por ejemplo, ¿no? Pero estamos planteándonos una serie de objetivos muy específicos que necesitan gasolina financiera y, por tanto, no es nuestro mejor momento para plantearnos un secundario, que no es lo principal, ¿no? Para un VC. En cambio, en siguientes etapas, si nosotros nos quedamos y hacemos follows on, bueno, pues ahí sí ya pueden venir, si se dan las métricas, ¿no? Y hablamos ahora de esto, se pueden dar otras situaciones en las que tenga más sentido. Entonces, ya estamos hablando de llegar a una serie A en la que nosotros como VC estamos acompañando y entren otro tipo de inversores, quizás más de growth, de private equity, corporates, etcétera, que, bueno, pues ahí sí puede haber un planteamiento de reorganización en esa etapa de follow-on en la que haya cierta compra de secundario, ¿no? Eso sabiendo que no hay muchos fondos que se dediquen a secundario específicamente en España. ¿Vale? Entonces, es importante en ese horizonte temporal estructurar entre todos, en cada etapa, y lo acabas de mencionar tú, Marta, en esta intro, estructurar ese camino hacia la salida de cada uno. Todos tenemos que salir, o casi todos. Entonces, importante intentar estructurarlo desde el principio, ¿no? Creo que esto es algo que quizás hace unos años pues igual no se tenía tanto en cuenta. Yo entiendo que ahora todo el mundo está más preparado para evaluarlo, pero al founder también le tenemos que estresar un poquito al principio en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el roadmap? ¿Cómo lo ves? ¿Quiénes son las figuras que van a ir entrando? ¿En qué momentos? Para que esos inversores de etapas iniciales vayan viendo cuál puede ser su ventana de salida, ¿no? Igual que nosotros, cuando estamos evaluando una oportunidad de deal flow, para nosotros el análisis del potencial exit es clave. Nosotros también nos estamos alargando en nuestras salidas más de lo que nos gustaría, ¿no? En algunas ocasiones. Otro punto que iba a comentar también, que es el tema de las cap tables. En la entrada del VC solemos asumir que a veces, bueno, pues hay cap tables un poquito complicadas o que son un poco mezcla de distintos perfiles. Es interesante que estos perfiles estén evidentemente lo más alineados posibles con la visión de la empresa, con la visión de los founders y, a ser posible, dentro de las posibilidades, sindicados o compactos de socios bien ordenados, que a nosotros también nos permitan una entrada más fácil, y siempre continuar en ese path de, oye, cómo van a ser las posibilidades de salida para unos y para otros, ¿no? Respetando también, bueno, pues el momento en el que cada uno ha entrado con su riesgo. O sea, no Sí. te olvides de decirnos en Sí. qué condiciones compráis secundarios. Que ya... Sí, ahí voy. Entonces, nosotros, las veces que hemos ido a secundario, y aquí hablo también de experiencia de varios de nuestros partners, no solo en SwanLab, sino en otros fondos, ha sido principalmente en follows on, en los que, bueno, pues por un lado, por ejemplo, hemos podido acceder quizás a la entrada, hemos podido acceder a autocartera, o en follows on porque hemos visto que era una manera también de reestructurar ese cap table pensando en la siguiente fase de entrada de un corporate o de un private equity o de un growth, ¿no? Entonces, bueno, esas han sido principalmente los casos. Algunas veces tendríamos que haberlo hecho y quizás hemos dejado pasar una oportunidad pensando que era la mejor decisión en ese momento, ¿no? Entonces, nos lo planteamos, sí, pero se tienen que dar ciertas condiciones. Hola, buenos días. Yo voy a hablar desde la perspectiva del Family Office. Bueno, la primera recomendación es, al que no se lo haya leído, que se lea el informe de AEBAN de 2025, porque se han hecho un trabajo magnífico de análisis de la situación. Luego, para seguir, o sea, el tema, cómo se prepara una startup, o qué condiciones se tienen que reunir para que un Family Office pueda participar en un secundario. O sea, aquí me gustaría destacar 4 ideas, fundamentalmente. La primera es que el Venture Capital... No sé. Nada de nada. Así. Bueno, vale. Bueno, lo primero os habla de la complejidad. O sea, aquí hay que entender
que es el negocio, el segmento de la inversión más complejo que hay. O sea, aquí, por ejemplo, tú entras en una compañía, no vas a acceder a información de mercado. O sea, son empresas emergentes que generan nuevos mercados. No vas a encontrar un informe sectorial de la asociación del sector, no vas a encontrar las cuentas anuales de una empresa comparable porque no lo hay. Luego, aparte, pues la dispersión de los retornos, que al final aquí no, pues hay unas poquitas startups que lo hacen fenomenal y el resto se queda en el camino. Eso hace que aproximar una valoración por metodologías fundamentales sea extremadamente difícil. Y luego lo último es la simetría informativa, que en este caso se maximiza. O sea, la distancia que hay entre la gente que está dentro y la que está fuera, en este caso, es máxima. Entonces, para nosotros, por ejemplo, que el que está dentro te ayude a recorrer ese camino, ayuda mucho. La segunda cuestión sería la liquidez. Claro, aquí quien invierte en Venture Capital asume que se va a quedar, que se corre el riesgo de quedarse encasillado en el activo durante mucho tiempo. Entonces, si tú estás buscando un proveedor de liquidez en un sitio donde es ilíquido, pues lo que te va a exigir a cambio es un descuento, ¿no? ¿Cómo se pueden modular esos descuentos? Pues si la compañía levanta capital muy de vez en cuando, es una empresa más líquida. Si la participación es una mezcla de cash-in con cash-out, pues es más líquido. Pero si se está buscando un secundario puro de una minoría, pues eso es lo más ilíquido que hay, ¿no? Entonces ahí el descuento pues será mayor. El tercer asunto sería las características del negocio, o sea, cómo convencer de que el negocio es atractivo. Entonces aquí nosotros lo que siempre vamos a pedir es que el negocio resuelva una necesidad, o sea, que tenga un product market fit claro, que lo resuelva ganando dinero, o sea, que haya un buen trabajo de unit economics. O sea, nosotros al final lo que vamos a ver son números. Necesitamos que haya que se comunique a través de los números correctamente la capacidad del negocio para ganar dinero, la escalabilidad, o sea, que cubres una necesidad, lo haces ganando dinero y encima en un mercado que tiene muchísimo potencial. Entonces, ahí nosotros entender correctamente el TAM va a ser fundamental. Y luego que tengas una hoja de ruta. O sea, es decir, que además de que sepas lo que quieres hacer en los próximos 12 y 18 meses, en términos de tecnología, de producto, de capacidades, etcétera, y que tengas los recursos o que estés pidiendo los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Y por último, el cuarto punto sería la gobernanza. Aquí, si participas en un secundario, tienes que entender muy claramente los derechos que tienen las participaciones que te estás comprando. O en general, si encima haces cash-in, pues también las nuevas participaciones. Te tienen que encantar los founders, eso para empezar. Te tienen que gustar en general el pool de socios, ver que hay un consejo de administración que funciona bien, pero luego también entender qué va a pasar con tu participación si las cosas van muy bien o si van muy mal. Si van muy bien, oye, hay mucha dilución detrás que no estoy viendo porque hay stock options, hay phantom shares, o al revés. Si las cosas van fatal, voy a recuperar algo porque hay derechos de otras personas, tienen derechos de liquidación preferente. Todo ese tipo de cuestiones. Derechos de acompañamiento también, si me voy a quedar aquí encasillado para siempre, derechos de arrastre. Vamos, una foto, en definitiva, ¿no? Una foto bastante completa de un negocio pues, muy complejo. Muchas gracias. Bueno, yo aparte, soy Manuel Ardanza, aparte de presidente de MGrowth, aparte de presidente de MGrowth, soy presidente de la Bolsa ILOP y obviamente un sitio ideal para desinvertir es ir a un sitio donde hay inversores para poder contener una contraparte, ¿no? El mercado de valores yo creo que es el sitio ideal. Perdonad que no hablé el primer segundo de una startup. El año 1999 Repsol hizo una ampliación de capital de prácticamente 1 billón de pesetas con B de Boyer, que diría Ruiz Mateos, o 6.000 millones de euros. Esto es gracias al sumatorio individual de los ciudadanos, pues cada ciudadano con 6.000 euros por 1 millón de personas son 6.000 millones de euros. Imaginaros lo fácil que sería conseguir 3 millones de euros, que es 1 millón de ciudadanos con 3 euros cada uno. Bueno, no es tan fácil como podemos verlo. Nosotros, desde el mercado de valores, siempre nos ha preocupado que las bondades del mercado de valores, que es la liquidez fundamentalmente, pero es la valoración, es la marca que da, es la reputación, es la exigencia de gobernanza que redunda en beneficio de la emisora, siempre hemos tenido el problema de las empresas medianas y pequeñas y, bueno, y casi todas las startups que empiezan siendo empresas pequeñas, obviamente. Desde hace muchos años, tanto desde España como en otros sitios, hubo bastantes intentos. En España hubo el segundo mercado en el año 86. Los que somos mayores, os acordáis del año 2000, cuando estuvo de moda las biotecnológicas e Internet con el nuevo mercado. Aquí en España fue Terra, el Noto Mercato en Italia, el Noermark en Alemania, bueno, que llegó a capitalizar cantidades enormes. En Alemania el Noermark llegó a capitalizar más que el primer mercado, que era un disparate. Bueno, aquello pinchó y desapareció. Desapareció el nuevo mercado. Nos fijamos que en Inglaterra había una cosa que se llama la IM, el Alternative Investment Market, que bueno,
Así nació el mercado alternativo bursátil, que somos nosotros ahora BM Growth, que antes se llamaba mercado alternativo bursátil, los herederos de aquello. Y ya llevamos 15 años con BM Growth, con empresas medianas cotizando, que encuentran sobre todo liquidez, capacidad de crecimiento inorgánico. Ayer estuvo aquí José Poza, uno de los fundadores de Ibercon, o MásMóvil, ahora MásMóvil Orange, y cómo es el ejemplo más paradigmático que una empresa utiliza para crecimiento inorgánico el estar en el mercado de valores, es decir, compra otras empresas pagando con acciones. Bien, como estamos hablando de Business Angels, me voy a referir un poco a Scale Up. Tenemos varios peldaños dentro del mercado de valores español. Tenemos una cosa que se llama el entorno premercado, que son empresas que no cotizan en ningún sitio, pero que voluntariamente pues dan información, voluntariamente tienen reuniones con clientes, dan publicidad a los hechos relevantes, a la información privilegiada y tienen las cuentas auditadas. El siguiente peldaño, que llevábamos ya casi 2 años con él, es el Scale Up. Antes de que una empresa pueda llegar a BM Growth o pueda llegar al primer mercado, pues pensábamos que hacía falta este peldaño donde las empresas consigan sobre todo liquidez. Por supuesto que consiguen valoración. ¿Qué es el Scale Up? El Scale Up es un mercado no regulado, un sistema organizado de negociación, obviamente bajo la supresión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con unos criterios de entrada bastante más livianos que los del primer mercado y que los de BM Growth. Es decir, para una empresa que todavía no está madura del todo, los niveles de exigencia, de transparencia, pues se adaptan. Digamos que hacemos un traje a medida para estas empresas. No les exigimos un free float, que la distribución de la propiedad, no les exigimos una distribución de la propiedad. Puede entrar una sociedad anónima unipersonal. Obviamente siempre es conveniente que entre con algunos accionistas, pero puede entrar una sociedad unipersonal. No le exigimos ni información trimestral, la información semestral no le exigimos con informe de autoría. Por supuesto, exigimos el informe de auditoría anual, pero no la revisión semestral auditada que hay en BM Growth. Las participaciones significativas que hay que comunicarnos son del 5, son del 10. Y intentamos que tenga un ahorro de costes. No le exigimos que tenga proveedor de liquidez. Es un sitio que ahora tenemos 40 empresas que hay que reconocer que de las 40 a 35 prácticamente son SOCIMI, que entran por otras razones, digamos, entran por razones fiscales al Scale Up. Pero ya tenemos 5. Incluso tenemos una que estaba en el Scale Up, que se llama Redegal, que ha ascendido al BM Growth. Esto es, para que un inversor, un business angel en este caso, pueda deshacer su posición, obviamente necesitas ir a un sitio con cierto grado de transparencia, con cierto nivel de players, donde hay una liquidez importante. Para eso los inversores necesitan confianza. Esa confianza implica que hay que dar unas normas de transparencia mínima y que no pueda ser un acceso, digamos, libérrimo. Pero dentro de esa exigencia hemos adoptado, yo creo que de una manera muy con traje a medida, unas medidas más suaves para que puedan entrar estas empresas que está pensado el Scale Up para startups ya que empiezan, digamos, ya con una proyección importante. Y, por supuesto, donde se pueda deshacer las posiciones, los business angels y cualquier inversor. Manuel, una pregunta. ¿Necesitas un nivel de facturación? Si no me oyes. Sí, decía que si necesitas para poder entrar en Scale Up, ¿hay ningún nivel de facturación, ningún nivel de fondos propios? ¿Límite de capital social o no hay ningún límite de capital social? Vale. ¿Y facturación tampoco a cualquier? Facturación sí. Tiene que estar la empresa bien produciendo o bien vendiendo servicios, pero puede llevar 6 meses, ¿eh? ¿Y un nivel, una cifra? ¿Perdona? ¿Tiene que llegar a alguna cifra de facturación o cualquiera vale? Cualquier empresa, sí. Cualquier cifra de facturación, digo. No, cualquier cifra de facturación. Tiene que estar moviéndose realmente.
Bueno, buenos días. Yo soy Julián Gallardo, pertenezco a la Corporación Mondragón, al centro de promoción en la Corporación Mondragón. Somos un pequeño equipo de gente que intentamos ayudar a las empresas de la corporación a hacer cosas diferentes. Por tener un poco la foto de Mondragón, aunque la gente de aquí probablemente ya lo conozcamos, estamos hablando de 10.000 millones de facturación, 70.000 empleos y actividades en el ámbito financiero asegurador, en el mundo retail, el sector primario a través de Eroski y cooperativas en ese campo, el mundo del conocimiento con los centros tecnológicos, la universidad y demás, y luego una importante pata industrial a través de más de 100 empresas en este campo, ¿no? En automoción, construcción y con una huella como muy amplia, ¿no? Desde hace cierto tiempo, bueno, pues arrancamos con un pequeño fondo de inversión con el que participábamos en startups, sobre todo con un foco como muy exploratorio y buscando siempre el encaje con las empresas de la corporación, ¿no? Es para nosotros importante que cualquiera de las cosas que hacemos pues tenga un sentido y un encaje y una búsqueda del complemento, ¿no? Un complemento desde la tecnología, desde el mercado, desde el talento y demás, ¿no? Esto de alguna manera lo hemos ido evolucionando porque al final es verdad que entrábamos en etapas incipientes como un business angel, probablemente en estas operaciones que hemos entrado haya habido algún secundario, y de alguna manera nuestra visión es la de quedarnos, ¿no? Aunque el fondo tiene una posibilidad de salida, la corporación cuando entramos es con el ánimo de permanecer en las empresas en las que participamos o en las que tomamos parte, ¿no? Como forma de ayudar a las empresas nuestras también tenemos algunos instrumentos que les ayudan a realizar como, digamos, estudios de viabilidad en diferentes campos donde desde nuestras capacidades también podemos hacer cosas, ¿no? Y ahí es donde estamos empezando a ver mucho secundario, ¿no? Porque al principio lo hacíamos muy solos y muy construyendo desde cero, ¿no? Tenemos unas capacidades, un mercado, podemos hacer una serie de acciones y demás, pero lo que estamos viendo es que cada vez más, fruto de ese tipo de estudios, nos están llevando a decir, ostras, es que si entramos y compramos una empresa o compramos una parte de una empresa que ya tiene un cierto recorrido, que ya tiene una solvencia tecnológica o los productos ya están demostrando que se pueden vender, bueno, pues vamos a cortar el tiempo de proceso y vamos a ser más rápidos y más efectivos, ¿no? Y desde ahí estamos haciendo diferentes entradas en el secundario, ¿no? Ha sido un proceso como muy natural, ¿no? Empezábamos desde la parte de participación en startups, que hemos ido acompañando y demás, también desde esta parte de generación de actividades, de lo que eran las capacidades propias que nos han llevado al secundario, y ahora lo que estamos empezando también a ver poco a poco también es una dinámica ya de decir, ostras, vamos a buscar oportunidades que nos vengan, como algunos nos dice, con el pan debajo del brazo, ¿no? Que ya tienen evitas positivos, que tienen el mercado, que tienen la tecnología y demás, y con una apuesta mayor estamos empezando a participar, eso, pues, con mucho más dinamismo, digamos, en compras y en participaciones minoritarias, pero que nos den lugar luego a coger más trozos de la empresa, pues porque nos puedan complementar en tecnologías en las que no estamos o en sitios en los que no estamos, o que nos ayuden a cortar caminos que queremos recorrer, ¿no? Y que nos dan presencia en otros ámbitos donde históricamente no hemos estado, ¿no? Y eso ha sido un proceso de aprendizaje que continuamos realizando y que de alguna manera vamos aprendiendo y vamos construyendo en cada una de las etapas, ¿no? Y cada una de las oportunidades, me atrevería a decir que ha sido un traje a medida, cada una de las inversiones, incluso aunque haya sido una startup, y ahora que estamos con este tema de compras de empresas y participaciones en secundarios y demás, es un aprendizaje. Sí que es cierto que en esas etapas más maduras buscamos precisamente eso, más solidez, más confianza, menos riesgo, más apuesta desde nuestro lado, pero también una voluntad más firme de acompañar. Y bueno, pues está haciendo ese proceso natural en el que estamos metidos estos últimos años. Gracias.
Marta, gracias por contar con nosotros, como siempre, para hablar sobre el tema de la desinversión. Al final nosotros somos asesores y, bueno, creemos, y obviamente lo digo yo, ¿no?, que formamos parte también de poder facilitar ciertas operaciones. Al final el M&A que hacemos nosotros no es tanto como el M&A tradicional, acompañamos muchísimo y predicamos mucho en el desierto, porque al final acompañamos compañías que necesitan, que tienen que crecer para poder ser compañías que puedan comprar otros actores del ecosistema, y principalmente trabajamos tanto con corporaciones como con empresas de fuera de España que buscan en el mercado español proyectos para invertir o para comprar. Dentro de este proceso, con las corporaciones, que para nosotros son como los últimos que se han unido al mundo de la inversión, pues trabajamos muchísimo con ellos la pata de la inversión en startups no tiene un ROI a corto plazo, es una inversión en la que vamos a ver que esto no es un coste y que verdaderamente el coste es no invertir en innovación. Entonces, bueno, trabajamos mucho en ese sentido y en el sentido que hablábamos antes de generar conversación sobre la inversión y sobre las compañías tecnológicas y la innovación en España. Y luego la otra pata que nosotros trabajamos mucho es el escaparate de los proyectos que existen o que nosotros conocemos en el mercado español, principalmente para el mercado brasileño y para el mercado ruso. Tenemos un Russian Desk y un Brazil Desk que bueno, está formado por inversores que vienen a España a buscar proyectos tecnológicos y intentamos mostrarle las bondades de invertir en portfolios de tanto VCs españoles como Business Angel como corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, me hablabas antes de un mensaje que podemos dejar hoy sobre el tema de la desinversión. Y como te decía, nosotros trabajamos mucho con financieros que están tanto en corporaciones como en Venture Capital, y sí que por suerte vemos una tendencia que ya cada vez el invertir en innovación no lo ven tanto como un ROI a corto plazo, sino verdaderamente como un coste de oportunidad de no estar invirtiendo en proyectos de innovación, ¿no? Entonces, para nosotros ese cambio ya es un facilitador de potenciales desinversiones, porque al final una corporación es el que está arriba y es el que va a poder también cerrar un poco ese círculo, ¿no? Entonces, bueno, gracias por invitarnos y aquí estamos. Hola, me llamo Carlos Blanco, soy emprendedor e inversor. Aquí acaba la parte de mi libro, ¿vale? Para no comerme el tiempo hablando de mi libro como suele ocurrir en estos eventos. Me ha pedido la señora presidenta de AEBAN que hable de las claves del éxito de la desinversión. Pues la primera y más importante es acertar en la inversión. O sea, muchos business angels me explican es que el mercado está muy mal, es que los VCs no compran secundario, es que no hay exits. Les digo, enséñame tu portfolio. Cuando veo su portfolio, todos son compañías que yo descarté en su momento, ¿vale? La mayoría de ellas en los primeros 10-15 minutos de la conversación con el emprendedor. Entonces, la clave para tener una buena desinversión es hacer una buena inversión. Y aquí está el primer problema de la mayoría de business angels, que no invierten bien. ¿Por qué no invierten bien? Primero porque se autodenominan business angels cuando no son business angels, porque si nos vamos a la definición de la Wikipedia, business angel es emprendedor de éxito que ha vendido su empresa por mucho dinero y decide reinvertir una parte de su dinero en el ecosistema, aportando dinero, experiencia, conocimiento y networking. Esa definición excluye al 90% de los que se denominan business angels. Entonces, ¿por qué? Y los business angels que son emprendedores de éxito, pues resulta que David Tomás, Sacha Michó, Rubén Ferreiro, Carlos Blanco, etcétera, etcétera, tenemos un retorno como business angels espectacular. Yo antes en la sala anterior, y llevo tiempo diciéndolo, mi retorno como business angel es superior al 30%. Pero es que es muy superior, está más cerca del 40 que del 30, lo que yo no lo digo para no condicionar que mis inversores de VC luego me digan, quiero lo mismo. Digo, no, es imposible, como vea, las estadísticas son otras porque eres más arriesgado. Entonces, mis buenas exits, yo llevo 7 exits de más de por 30x, llevo de estos 7, 3 de más de 60x, ¿vale? Incluso tengo un 132x, ¿vale? Es decir, yo he ganado mucho dinero en mi etapa Business Angel.
¿Cuál fue la clave? Solo una, invertir bien. Invertir bien e invertir en muchas. Resulta que la mayoría de Business Angels se quedan en 4, 5, 6 participadas. Estadísticamente la mayoría se quedan en menos de 6. Pues resulta que mis 6 primeras inversiones quebraron. Y esto es un negocio estadístico. Primer tema es invertir bien. Invertir bien significa que si tú no puedes invertir en un mínimo de 15, 20 compañías, yo no sería Business Angel. Metería ese dinero antes en un fondo, me iría al casino o compraría un piso, pero no invirtáis como Business Angel si vais a hacer 3, 4, 5, 6 compañías. Si no hay un mínimo de 10, 15, el negocio no sale rentable, ¿vale? Claves del éxito, evidentemente, tener buen deal flow, ¿vale? Y mis buenos exits, ninguno, el Business Angel ha provocado la desinversión. El Business Angel, lamentablemente, solo puede hacer esto cuando invierte, ¿vale? No puedes ser tú activo en intentar vender algo malo porque no te lo van a comprar. Disclaimer, sí se puede intentar colarle el gol a otro inversor del cap table de que te compre las acciones. O sea, ¿qué puedo hacer si tengo como el Sareb activos malos? Pues se lo puedo intentar colocar a otro, ¿vale? Es posible. Yo he conseguido vender compañías varias como Business Angel que luego han quebrado y he sido de los pocos que he ganado. ¿A quién se lo he vendido? A otro del cap table menos listo que yo. Entonces, mi recomendación cuando tienes activos tóxicos como Business Angel es trata de colarle el gol a otro. Porque las buenas te las vienen a comprar, no las vendes tú. No, o sea, te las vienen a comprar. ¿Y qué puedo hacer con las malas? Mirar el cap table, que lo he hecho, analizar. Hostia, mira, este ha vendido su empresa ahora, este sé que ha ganado dinero aquí, ¡pum!, le voy a contactar. Yo lo he hecho, lo reconozco, no lo voy a negar, que hace 10, 15 años cuando era BA, lo he hecho para tener exits. Y dices, ¿quién puede ser pardillo con dinero que me compre las acciones? Y se la vendéis. Porque es que no hay otra cosa, de verdad, no hay ninguna fórmula mágica. Es invertir bien y encontrar uno en el cap table con dinero que te lo quiera comprar. Entonces, esta es la realidad, ¿vale? Evidentemente, es complejo cuando las compañías tienen una estructura más compleja de cap table, como bien se ha comentado, ¿vale? Yo tengo alguna compañía como VC, que somos 4 fondos de Venture Capital, 2 fondos de deuda y 7 Business Angel. No os quiero ni contar el cisma que hay ahí, que la compañía va a morir al final por gestión, por mala gestión y, entre otras cosas, por no ponernos de acuerdo los inversores. Entonces, claro, el problema es que el Business Angel esto no lo escoge. Tenéis que asumir que el Business Angel tiene, y cada vez más, va a tener la partida perdida, porque el VC va a tener unas cláusulas de liquidation preference, una serie de cláusulas y condiciones que van a hacer que en muchos exits el BA, cuando luego ve lo que le toca, dice, hostia, es que no me queda nada. Ya, es que invertir en BA es y será cada vez más difícil, porque antes éramos 2 o 3 fondos seeds, ahora hay 15 fondos seeds. Es muy difícil invertir como BA y ser rentable, salvo que seas un BA que el emprendedor quiere que tú estés como consejero, quiere que esté en el cap table y entonces puedes tener algún tipo de condiciones preferentes. Pero la clave del éxito de la desinversión, invertir bien e invertir en muchas compañías. Y si no, y otra alternativa que recomiendo a los inversores que tienen dinero es invierte en un fondo que permita coinversiones y haces de Business Angel o de Family Office coinvirtiendo con el fondo. Tienes muchas más probabilidades de conseguir unas buenas compañías y que acabes ganando dinero. Siempre es un gusto dejar a Carlos para el final porque nos despierta. Lo que no has dicho que sueles decir es que cada vez que haya una oportunidad de salir hay que salir. Bueno, yo como Business Angel no usaba el mismo método que como VC. Como Business Angel, por deporte, siempre que hay una ronda, trato de negociar un secundario, ¿vale? Y lo negocio. Ahí sí que muchas veces yo digo, hey, ¿y no va a hacer secundario? No habíamos pensado, coño, dile al inversor que en vez de invertir dinero a 10, que hay una parte que puede comprarlo a 8. Y yo muchas veces lo propongo. Y yo cuando hay secundario, por deporte, vendo el 33% de posición. Como máximo el 50, ante el 33 no lo discuto. Si el 33 va a misa, siempre. Y hay gente que me dice, coño, la cagaste vendiendo en Globo a 37, ya, pero es que vendía a 37, a 75, a 150, a 300, a 600 y a 900. Fui perdiendo el jamón por
lonchas. A mí quien me dice que la última loncha no lo sabes cuando desinviertes a 37. Y si en aquel momento la compañía hubiera quebrado, hubiera ganado dinero ya. El que se espera al final asume mucho riesgo. Yo, por deporte, como Business Angel, no esperéis a madurar el jamón entero. Vais cortando lonchas, hacéis paquetitos y vais vendiendo. Bueno, desgraciadamente no tenemos más tiempo. En nuestros paneles de desinversión normalmente siempre damos entrada al público. Hoy no va a poder ser. Espero que el asunto os parezca suficientemente interesante como para seguir debatiendo en el café o donde sea posible. Y os esperamos en la próxima sesión sobre desinversión, que no tardará en llegar. Un abrazo.